Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo en este día. Deseo de todo corazón que la presencia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy les traigo este mensaje bajo el título El perdón. El perdón, el regalo que muchos desean recibir, pero que encuentran difícil de otorgar. No es fácil perdonar. Sin embargo, el perdón es uno de los elementos más importantes para el avivamiento personal y corporativo. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad?, se preguntaba el profeta en el Antiguo Testamento. Miqueas 7, versículo 18. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios en su misericordia nos libera de la deuda a través del gran costo de la muerte de su Hijo en la cruz. Como receptores de su perdón, estamos llamados a perdonar a todos los que pecan contra nosotros. Cuando liberamos a nuestros ofensores por medio del perdón, descubrimos la llave que abre las puertas de la prisión de nuestro corazón y somos liberados para experimentar mayor paz y gozo de lo que nunca hubiésemos soñado. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios nos perdona. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo te invito a que también vayamos a la palabra, a Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgase una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ten cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Así que aquí el Señor nos está enseñando cuántas veces nos ofendan, cuántas veces sea necesario perdonar, tenemos que hacerlo. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Ahí mismo en Lucas capítulo 23, versículo 32, quiero continuar leyéndoles. También llevaban a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Versículo 35. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado allí lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el reino. Versículo 44. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Acá vemos que Jesús en todo momento nos dio el ejemplo del perdón. En este texto bíblico podemos ver la ofensa, la burla, el vituperio que hicieron en contra de Jesús. Yo creo que a nadie le ha tocado lo que Jesús sufrió y padeció por amor de nosotros, por amor a nosotros. Vemos el vituperio de los soldados, la burla, vemos el vituperio de los gobernantes, la burla, y vemos el vituperio de aquel ladrón también al lado del Señor, cómo injuriaba. Y aún así vemos la respuesta de Jesús, y la respuesta de Él fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué gran ejemplo nos dejó, nos enseñó nuestro Señor. Es que no estamos hablando de cualquier persona, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey Supremo, el Dios Todopoderoso, el que tenía el poder, la potestad de reprender, de castigar. Y aún en ese momento de presión nos enseñó el poder del perdón. Cuando nosotros perdonamos, debemos entender algo, y es que hay propósitos providenciales a través de dejarnos guiar por el Señor y practicar el perdón. Y esto lo vemos con José. Dice la palabra del Señor. Dice que José, siendo el hermano mayor, hijo de Raquel, la esposa de Jacob, probablemente nació alrededor del año 1746 a.C. Llevaba una vida con alzas y bajas. Fue honrado por su padre y vendido a esclavitud por sus hermanos. Le fue dada una posición de responsabilidad por parte de Potifar y fue injustamente echado en prisión. Como segundo en mando después de Faraón, pudo haberse vengado de sus hermanos, pero él había aprendido a ver la mano de Dios en todas las etapas de su vida y eligió perdonar. Jesús enseñó que debemos perdonar sin límites. Vemos un ejemplo del perdón en acción. Probablemente estés finalizando con familiarizado con la historia de José, el abuso que recibió de parte de sus hermanos. Como estaban celosos, los hermanos de José lo vendieron como esclavo y luego le mintieron a su padre diciéndole que había sido devorado por una bestia salvaje. Esto lo podemos encontrar en Génesis 37. Dice que mientras tanto José se encontró en Egipto, donde se distinguió como hombre fiel y leal. Prontamente se convirtió en un sirviente de confianza en la casa de un importante funcionario del gobierno, pero la esposa de su empleador lo acusó falsamente y puesto en prisión. Aún entonces, sin embargo, José se negó a ser vendido.
vencido por las circunstancias adversas y encontró favor con su carcelero, aunque usó la sabiduría que Dios le dio para ministrar a algunos de sus compañeros de celda. José fue olvidado y permaneció en prisión por otros 2 años. Finalmente llegó el día de la liberación de José. Faraón, el rey de Egipto, tuvo un sueño y solo José fue capaz de interpretar su significado. Como resultado, José fue ascendido de prisionero a vicefaraón en un solo día. En su nueva posición, José tenía la autoridad de castigar a aquellos que lo habían tratado injustamente, o sea, a sus hermanos. Pero observa sus acciones cuando confrontó a sus hermanos que había venido de Egipto a buscar comida. No le reconocieron al principio, solo sabían que este poderoso hombre tenía la vida de ellos en sus manos. Y lo vemos en el versículo 4. Génesis 37, versículo 4, dice así: y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habría ni siembra ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Años más tarde, cuando sus hermanos expresaron su temor de José, vengarse de ellos después de la muerte de su padre, José una vez más expresó su fe en el control soberano y los propósitos de Dios. Pero José les dijo: no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, y provee por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 50, versículo del 19 al 21. Notaron que José no estaba buscando a alguien para culpar, ni tampoco estaba buscando venganza. Aunque el daño estaba hecho, José sabía que Dios había tenido el control de su vida todo el tiempo. José fue capaz de ver la mano de Dios en tiempos de adversidad, así como en los tiempos de prosperidad. Se dio cuenta de que los propósitos de Dios eran más importantes que su comodidad personal. Por lo tanto, fue capaz de perdonar y bendecir a aquellos que lo maltrataron. En este asunto vemos el propósito de Dios en la vida de José y a través del perdón. Este corto tiempo es para decirte a ti, mi querido hermano o hermana que me estás escuchando: tienes que perdonar a tu hermano, tienes que perdonar a tu familiar más cercano, pero también tienes que perdonar a aquella persona de afuera, del exterior, que quizás te ha hecho tanto daño. Es el momento de sanar tu corazón y dejar de que Dios obre
propósitos eternos a través de tu darte al perdón. Acá vemos a José como figura de Cristo, como Salvador y también perdonador. Entonces, aprendamos de los hombres de Dios de la Escritura, pero aprendamos del más grande, de nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó aún sin nosotros merecérnoslo. Dios te bendiga y espero que esta palabra haya tocado hoy tu corazón. Bendiciones.